Buenas tardes, gracias por venir un día más a las jornadas antifascistas que se celebran aquí en Mieres. Hoy va a ser por YouTube y tenemos el placer de tener a Miquel Ramos, que es periodista, está muy involucrado en la lucha contra el antifascismo en todos los ámbitos. Es periodista y músico y está especializado en el análisis de la extrema derecha. Participó en todo el proceso de la película Muerte de Guillem, que vimos al comienzo de estas jornadas. Acaba de publicar un informe de los neocon a los nazis, de los neocon a los neonazis, perdonad, en Rosa Luxemburg. Hoy nos va a analizar cómo se está articulando y el por qué la extrema derecha en la guerra cultural que está teniendo ahora se está viendo primero en Europa y ahora en España. Podéis ir escribiendo preguntas en YouTube y luego Miquel nos va a contestar a las preguntas y bueno, pues muchísimas gracias y os dejo con Miquel. Si quieres añadir algo más, que seguro me falta un montón. No, bueno, muchas gracias por invitarme. Yo, la verdad, me hubiera encantado estar allí con vosotros y con vosotras, pero por motivos logísticos, pues no he podido ir. Pero bueno, espero poder ir un día en persona y enhorabuena por el festival que habéis hecho. La verdad es que es tremendo. Las jornadas también tenéis pues una programación espectacular. Y nada, pues un orgullo formar parte de la programación y básicamente yo lo que venía a explicar de alguna manera es algo que va un poco más allá de lo que son los grupos de extrema derecha o digamos a lo mejor lo que ya todos y todas conocemos un poco de que lo que ha sido a nivel electoral, ¿no? Pues todo el tema de Vox y todo esto, ¿no? Sino me gustaría explicar un poco más a fondo qué está pasando con la extrema derecha y por qué está ganando tanto poder a nivel electoral, que esto tiene una explicación que es lo que yo voy a tratar de dar hoy, que es la batalla cultural. Es decir, hay un objetivo en la extrema derecha, más que conseguir votos y concejales, diputados, etcétera, o gobiernos, que es conquistar el sentido común de las personas, ¿vale? Un día más a las jornadas antifascistas. ¿Vale? Bueno, el sentido común. Esto es lo que llamamos la batalla cultural. Y os voy a explicar un poco en qué consiste toda esta batalla para que entendáis cómo es posible que partidos como Vox o partidos o Donald Trump o otros partidos como el Frente Nacional Francés, etcétera, ¿no? Pues hayan tenido los éxitos que han tenido estos últimos años. Vamos a ver, yo intentaré explicar cuándo empieza a renovar la estrategia de la extrema derecha. Pensemos en una cosa, después de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, digamos que tiene esa losa, primero de haber perdido la guerra, lógicamente, y después de todo, digamos, el relato que se hizo respecto a lo que significa precisamente nazismo, el fascismo, etc., ¿no? Todo esto lo que provocó fue que durante aproximadamente 20 años, un poco más, 25 años, la extrema derecha estaba todavía, digamos, no se sentía todavía capaz de articular un movimiento desligado de los viejos fascismos, ¿no? Digamos, de la Alemania nazi, del fascismo italiano, aunque aquí teníamos, lógicamente, la dictadura franquista, esto era otro escenario, pero hablando un poco en general, ¿no? En lo que pasaba en Europa. Es a partir de finales de los años 60 cuando se produce un cambio dentro de la extrema derecha. ¿Por qué? Pues mira, esto tiene un inicio muy particular que fue mayo del 68. En mayo del 68 fue una explosión cultural y política y social que en gran parte, digamos, entraba dentro de lo que era
las reivindicaciones progresistas de la izquierda. Había muchos movimientos más allá del mayo del 68, que en esos momentos pues, tenían mucha potencia, ¿no? Pues los movimientos contra la colonización, bueno, por la independencia de muchas colonias, movimientos por la igualdad, ¿no? Tanto feministas como LGTB, movimientos antirracistas y por los derechos civiles, como en Estados Unidos, ¿no? Pues con Martin Luther King, Malcolm X, los Panteras Negras, etcétera, ¿no? Pues toda esta amalgama de movimientos sociales y de batalla que se dio en aquellos años, la extrema derecha se sintió muy sorprendida de esa capacidad que tuvo durante varios años estos movimientos de izquierdas de conquistar poco a poco el sentido común de mucha gente. Es decir, hoy en día, por ejemplo, ¿no? Todos y todas pues, creemos que está asumido pues, que la igualdad es imprescindible en una democracia entre hombres y mujeres, ¿no? Pues que las personas LGTBI deben tener los mismos derechos que las que no lo son, que la segregación racial es una aberración que no debe existir, ¿no? Todos estos que ahora tenemos asumidos, eso costó mucho de lograr, ¿vale? Y eso fue parte de la batalla de estos movimientos sociales por conquistar el sentido común de la gente, que tenían que asumir que el racismo estaba mal, que el machismo estaba mal y que la homofobia estaba mal, ¿no? Y muchas otras muchas otras características, ¿no? Digamos, no solo de la extrema derecha, porque no olvidemos que por mucho que se derrotara a los nazis en el año 45, en Estados Unidos los negros no pudieron votar hasta los años 60. Es decir, y que en Sudáfrica había una apartheid, ¿no? Que era como la Alemania nazi, etcétera, ¿no? Quiero decir que ahí había, todo el mundo no iba al unísono, ¿no? Habían contextos muy diferentes, pero sí que es verdad que estas luchas poco a poco fueron conquistando un poco el sentido común, ¿no? Igual que de alguna manera también la influencia que tuvo el bloque soviético en las políticas del bloque occidental, a la hora de condicionar muchas políticas del neoliberalismo, ¿no? Dándole un toque socialdemócrata, ¿no? Pues tema de sanidad, tema de educación, un poco para que no hubiera esa tentación comunista, ¿no? Digamos, que abogaba por los servicios públicos, por muchas otras cosas, ¿no? Que poco a poco el neoliberalismo fue integrando para desactivar un poco esas ansias revolucionarias de la izquierda entonces, ¿no? La extrema derecha estaba, digamos, observando durante todo este tiempo. ¿Cómo es posible que la izquierda haya conquistado el sentido común de la gente, ¿no? Y que cada vez la gente asuma más que el feminismo pues, es importante, que la lucha por los derechos civiles es importante, etcétera, ¿no? Todo lo que les desmontaba a ellos precisamente su ideología, ¿no? Su ideología es machista, homófoba, racista, etcétera, ¿no? Entonces ellos hacen un análisis muy interesante y que partió básicamente de leer a nuestros referentes, es decir, leer a Marx, leer a todos los clásicos de izquierdas, a la Escuela de Frankfurt, y leer sobre todo a Antonio Gramsci, ¿vale? Gran pensador sardo, comunista, que hablaba de las hegemonías y que decía que antes de conquistar el poder político se debía conquistar la hegemonía cultural. Es decir, el sentido común de la gente, ¿no? Que la gente viera que lo que proponían estos partidos, ¿no? Estas organizaciones, era lo que debía de ser, lo lógico, ¿no? Es que es de sentido común, ¿no? Pues que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos, es de sentido común, ¿no? Pues que los negros puedan votar, que son personas y deben tener los mismos derechos. Entonces la extrema derecha llega un momento en que hace clic. Pero cuando hablo de extrema derecha, ojo, no estamos hablando de 4 militares chusqueros en una taberna bebiendo coñac. Esto parte de unos intelectuales franceses, gente muy inteligente, muy preparada, que formaban parte de un movimiento que se llamó la Nueva Derecha Francesa. Este es, digamos, el origen de toda esta renovación de la extrema derecha a nivel global y que hoy en día, 50 años después, está recogiendo estos frutos de toda esa articulación ideológica y estratégica que se hizo entonces, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues precisamente llevando a la práctica
lo que decía Antonio Gramsci, ¿no? Conquistar la hegemonía cultural, dar batalla cultural. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Y que además son actuales, ¿no? Ahora estamos hartos, por ejemplo, de ver a la extrema derecha hablar de que son los políticamente incorrectos, ¿no? O hablar de la dictadura progre, o hablar de marxismo cultural. Estas tres palabras, estos tres relatos, conceptos que estoy hablando, forman parte de esta batalla cultural. Ellos consideran que ese sentido común lo conquistó la izquierda hace muchos años, ¿no? Es decir, el sentido común de los derechos humanos, de la igualdad, ¿no? Esto es lo que llaman la dictadura progre, el buenismo, lo políticamente correcto. ¿Por qué ellos le dan, o sea, cómo están batallando ellos en esta batalla, en esta guerra cultural? Pues intentando romper esos consensos. ¿Cómo lo hacen? Pues hay varias estrategias. En primer lugar, esta imagen que ellos pretenden dar de políticamente incorrectos, ¿no? de ser los que dicen lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir, ¿no? Que es algo habitual que lleva diciendo la extrema derecha muchos años, ¿no? Es su manera de esconder y esconder en principio, primero su ideología, lógicamente, y segunda, victimizarse. ¿Qué quiero decir con esto? Esconder su ideología porque ellos no te van a decir, no, es que no es que yo sea políticamente incorrecto, es que yo soy un racista, un machista y un homófobo. Y quiero serlo con orgullo. Eso no te lo van a decir. Ellos te van a decir, soy políticamente incorrecto, ¿no? Por eso hablan de, ahora la izquierda que ahora censura a la gente, que ya no puedes hacer chistes de maricones y de negros. Se victimizan, ¿no? Pobrecitos, que ya no pueden hacer chistes de mujeres maltratadas o de nazis y cosas de estas, ¿no? Esta estrategia del victimismo, yo lo llamo el victimismo del privilegiado, porque es la matriz de la ideología de extrema derecha, pero también digamos, del supremacismo en general, sea de extrema derecha o no. Porque hay supremacismo que no se engloba dentro de la extrema derecha. Y luego os explicaré por qué, ¿no? Y esto hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia. Múltiples ejemplos, por ejemplo, sería cuando hablan de las feminazis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que el movimiento feminista lo que quiere es criminalizar al hombre y que el hombre esté sometido a una ley especial porque la dictadura de las feministas lo que hace es sospechoso a todo hombre y vamos a perder ahora nuestro estatus, ¿no? Y eso no es igualdad, eso es una guerra contra el hombre. Se victimiza, ¿no? Resulta que el privilegiado, que hemos sido los hombres toda la vida, ahora resulta que estamos amenazados porque las mujeres reclaman los mismos derechos que los hombres. Esta trampa, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, luego te hablan pues eso, que los inmigrantes tienen más derechos que los españoles, por ejemplo, ¿no? Eso pasa en todos los países que te lo dice la extrema derecha, ¿no? De repente llega inmigrantes y resulta que por culpa de ellos la sanidad va mal, la educación va mal, hay delincuencia y tal, porque claro, antes no había, antes todo iba bien hasta que ellos llegan, claro, se victimizan también, ¿no? Ahora somos víctimas de los inmigrantes. Con el lobby gay también, claro. Estábamos tan tranquilos y llegaron estos a manifestarse, a hablar de homofobia y cosas de esas, ¿sabes? Porque no hay un día del orgullo hetero y tal. Pues todas esas mierdas que suelen decir, ¿no? Responden a este victimismo, ¿no? Que eso parte de un concepto inicial, que es negar que existe una desigualdad estructural. Es decir, ellos dicen eso. ¿Por qué no hay un día del orgullo hetero? Pues porque los heteros no han estado discriminados ni les han metido en campos de concentración, señor. Vamos a ver, es decir, ellos te hacen esa ridiculización y le dan la vuelta y se victimizan incluso precisamente porque su objetivo es negar que exista esa desigualdad estructural. Y cuando tú niegas ellos los ven como desvíos, son desviados sociales, ¿no? No, o incluso la extrema derecha cuando dice, no, si yo no tengo nada en contra de los gays, incluso tengo amigos gays, o que se casen, me da igual, si no tengo problemas. Pero que no vayan paseándose por ahí con un camión a reclamar sus derechos. Quiero decir, ellos lo disfrazan y lo dicen de mil maneras, ¿no? Pero básicamente ellos lo que tratan de hacer, igual que con el tema del feminismo, igual que con el tema del antirracismo, igual que con el tema, por ejemplo, y ahí en Asturias lo sabéis, igual que lo sabemos en Valencia, de repente
cargar contra el asturiano o contra el valenciano, ¿no? De que ahora de repente los castellano hablantes están amenazados. Y vamos, que vamos a sustituir al castellano de repente, los 4 que hablamos otras lenguas, ¿no? Y el castellano está en peligro por culpa de que hablamos lenguas regionales, ¿no? Eso es otra parte del victimismo, ¿no? Que ellos utilizan. El victimismo del privilegiado, que lo llamo yo, ¿no? Ahora de repente, pues eso. Están todos los privilegiados toda la vida amenazados porque los que han estado en desigualdad toda la vida reclaman igualdad. Entonces, claro, esta es una trampa retórica y estratégica que usa la extrema derecha, y no solo la extrema derecha, también el establishment, ¿no? Precisamente para negar que exista esa desigualdad estructural y negarse al cambio, ¿no? Y negarse a dar esos derechos. Esto forma parte de la guerra cultural. Y la extrema derecha lo estira y lo evidencia de una manera brutal, con el tema, pues lo que os he dicho, ¿no? De somos políticamente incorrectos, ¿no? O la dictadura progre, que ya no podemos decir nada sobre los inmigrantes, claro, es que nos reprimen, ¿no? No podemos hacer chistes de mujeres maltratadas, ¿sabes? Que sois unos opresores, ¿no? Toda esta, digamos, esta retórica victimista y de ofendiditos, ¿no? Porque al final, pues eso, que lo que quieren es poder ser abiertamente machistas, abiertamente racistas. Es una manera de eximirse ellos mismos de responsabilidad. Es decir, que un tío o una tía que tenga una proyección pública espectacular, que sea un personaje público, ¿no? Se tome la licencia de hacer declaraciones negando, por ejemplo, que el feminismo, que exista desigualdad entre hombres y mujeres, negando que exista... O incluso el negacionismo ahora en temas de pandemia, que salga Miguel Bosé o cualquier payaso de estos negando que haya una pandemia y cosas de estas. Claro, ellos se piensan que no tienen responsabilidad alguna, que ellos pueden decir lo que les dé la gana, pero tu responsabilidad es proporcional a la capacidad que tienes de influir en la gente. Y ellos no lo asumen, ¿no? Ah, yo digo lo que quiero. Hombre, sí, claro, tú dices lo que quieres, pero tú eres tú tienes un altavoz brutal. Si tú dices que no se vacunen a la gente, pues igual estás poniendo en peligro a mucha gente, ¿no? Esto pasa con todo esto, ¿no? de la incorrección política, ¿no? Que es el disfraz que utiliza la extrema derecha. ¿Para qué? Para cargarse los derechos humanos, básicamente. O sea, los derechos humanos que nacieron después del Holocausto, es decir, la Carta Universal de Derechos Humanos se crearon después del horror del Holocausto, y aunque luego sucedieron muchas más episodios históricos y tan lamentables como el Holocausto, evidentemente no de esa magnitud y no de ese diseño tan digamos, maquiavélico, ¿no? Pero sí que hubo. Hubieron bombas atómicas, hubieron guerras coloniales, genocidios de muchos tipos, ¿no? En todo el mundo. Pero aún así había esa carta, que de alguna manera es nuestro sentido común, ¿no? Que forma parte de nuestro sentido común, que es lo que todos y todas hemos pactado, al menos a nivel ya no legal, sino un poco a nivel ya humano, ¿no? De que esta es la norma, ¿no? que debe regir, ¿no? Las relaciones humanas, los derechos humanos, ¿no? Esto es molesto para el proyecto de extrema derecha. Ahora bien, hay que diferenciar diferentes. La extrema derecha, no son todos iguales. No podemos meter en el mismo saco a los neonazis o a los neoliberales autoritarios o como queramos llamarlos. No voy a hablar sobre nombres, porque esto es una discusión absurda, eso que lo hagan los académicos. Pero hay muchas extremas derechas diferentes. Por ejemplo, Vox es un partido que es extremadamente neoliberal en su programa económico. ¿No? Es decir, es un partido que al IBEX 35 no le preocupa en absoluto, al contrario, me parece bien. En cambio, hay grupos de extrema derecha que se declaran o tienen otro tipo de programa económico más próximo al fascismo clásico, ¿no? Es esta retórica, pues ni capitalismo ni comunismo, la tercera vía, etc., ¿no? Es decir, que hay muchos fascismos y muchas extremas derechas diferentes. Y no todas son iguales. Y a veces están enfrentadas entre ellas. Vox, por ejemplo, no está bien visto por muchos grupos de extrema derecha por varios motivos, ¿no? Uno por el tema neoliberal y otro por su sionismo. Son declaradamente pro-israelíes, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias entre ellos, pero evidentemente todos tienen cosas en común. ¿Qué tienen en común? Esta guerra cultural. Todos. Todos ellos son antifeministas, son racistas, son nacionalistas y son
profundamente machistas también, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de esta estrategia de tratar de arrebatar el sentido común a la sociedad, que lo guay y lo consensuado y lo normal son los derechos humanos, y ahora ellos son los rebeldes, ¿no? Y los rebeldes son, pues eso, los que son machistas, los que son racistas, y eso lo podéis ver en la gente. Yo tengo muchos amigos que son profes de instituto, y yo cuando iba al instituto, pues hace muchos años ya, pues ser rebelde o ser políticamente incorrecto era, pues eso, ser medio punky, pues te faltabas con la monarquía, con el Estado, con no sé qué tal. Ahora los chavales, ser rebelde, entre comillas, es ser un machista, un racista, poner el cara al sol de clase, banderitas de España, etc., ¿no? Quiero decir, ellos tratan de envolver una ideología absolutamente reaccionaria de rebeldía, ¿no? Y esto es fruto de esas conquistas, poco a poco, que está teniendo esta batalla cultural que están emprendiendo, ¿no? ¿Qué pasa? No todo queda aquí, ¿no? Esta lectura que hace la nueva derecha francesa, que explicaba antes, a finales de los 60, empieza a articular una estrategia para insertar el fascismo, la nueva extrema derecha, dentro de un contexto que ya no es el de los años 20 ni los años 30, ni siquiera de los años 50, donde todavía pesaba mucho el nazifascismo, sino que en un contexto democrático. Es decir, Europa, Occidente, ha vencido el neoliberalismo, hay una democracia liberal, y la extrema derecha debe saber competir ahí con el resto de partidos para conquistar el poder, más allá de que emprenda por otras vías la batalla de cultura, ¿no? Entonces empiezan a aceptar que ellos deben combatir también en el terreno democrático. Entonces, pues empiezan a haber los primeros partidos de extrema derecha moderna, entre comillas, ¿no? Pues el Frente Nacional Francés, el British National Party en Inglaterra, los demócratas suecos, etc. Hay una serie de partidos que empiezan ya a asumir que van a competir con el resto de partidos en democracia, y asumen la democracia como una barricada más de lucha. Esto empieza a tener sus frutos a finales de los 70, sobre todo en Francia en los 80, pero en Inglaterra ya en los 70, y durante todos los años 80, mientras aquí estábamos con la transición, y la transición con las pistolas encima de la mesa de los fascistas, lógicamente. Esto fue lo que fue, y creo que ya han hablado otros de estos temas, pero bueno. Pero en otros países, digamos, esa irrupción de la extrema derecha a nivel democrático, entre comillas, ¿no? Pues ya se estaba dando. Le Pen, Nick Griffin en Inglaterra y otros líderes neofascistas que estaban ya jugando en el terreno democrático. En España llega tarde, llega en el año 95, con el primer experimento electoral de la extrema derecha moderna, ¿no? Que es Democracia Nacional. Y luego, poco a poco, finales de los 90 y durante ya el año 2000 hasta ahora, pues empiezan a haber diferentes grupos neofascistas de extrema derecha que van teniendo pequeñitos éxitos por ahí, ¿no? Plataforma per Catalunya consigue 67 concejales en 2011, España 2000 consigue 6 en Valencia. Quiero decir, van teniendo algunos... Tal. ¿Qué pasa en España? Que mientras estos partidos se peleaban por un electorado que no superaba, digamos, un 0,5%, eso no quería decir que no existiera extrema derecha en España. Claro que existía. ¿Dónde estaba la extrema derecha española? En el Partido Popular. ¿Por qué? Por muchas razones. Primera, porque las opciones de extrema derecha que había, España 2000, Democracia Nacional, Alianza Nacional, MSR, etcétera, eran demasiado cutres como para que alguien, más allá de los más fanáticos o más fieles, apostaran por ellos. Ya les iba bien que el Partido Popular pues tuviera algunos gestos, ¿no? Con esta extrema derecha, ¿no? Esta ideología de extrema derecha. Aunque el Partido Popular fue muy prudente en muchos casos, ¿no? Y no pisó la línea en muchas ocasiones. En algunas ocasiones sí, como Xavier García Albiol en Badalona, por ejemplo, pero fue muy poco a poco. ¿Cuándo implosiona todo en España? Implosiona con el gobierno de Zapatero. Cuando Aznar pierde las elecciones,
cuando gana Zapatero en el año 2004 tras el 11M, si os fijáis, se empiezan a dar una serie de relatos dentro de la extrema derecha, dentro de la derecha, no de la extrema derecha, de la derecha española, que son exactamente iguales a los que está articulando hoy en día Vox. Igual. ¿Cuáles son estos? Gobierno ilegítimo. No consideraban a Zapatero un gobernante legítimo, a pesar de que había ganado las elecciones, por el tema del 11M, del atentado. ¿Os acordáis? ¿No? Que si había sido ETA, que si había sido Al-Qaeda, etc. Todo eso, ¿vale? Segunda, emprenden una batalla cultural brutal el ala derecha del Partido Popular, es decir, el sector más radical del PP, el ala neocon, que decimos, ¿no? El ala neocon que estaba dentro del PP, Mayor Oreja, Esperanza Aguirre, pues toda la ala dura del PP empieza a alimentar precisamente a todos esos grupos ultracatólicos, como Hazte Oír, como todo el tema de la Iglesia Católica, que estaba entonces también pues, muy a la cabeza de muchas manifestaciones contra el matrimonio de personas del mismo sexo, contra la reforma de la ley del aborto, contra la ley de memoria histórica, contra el estatuto catalán. Es decir, empieza a haber una batalla ahí de la extrema derecha que estaba dentro del PP, que poco a poco va desgastando al Partido Popular. ¿Y qué ocurre? Ocurre que se produce una fractura. Y esta fractura se materializa en 2013 con la creación de Vox. Vox es una escisión del Partido Popular. ¿Y cómo se articula esta escisión? Pues por lo que ellos llaman la derechita cobarde. Es decir, ellos acusan al PP de ser demasiado tibio con algunos temas, ¿no? Y que ellos realmente pues, no tienen complejos, ¿no? Son la derecha que dice las cosas como las piensa y que tiene que hablar de inmigración, tiene que hablar de Gibraltar, de la unidad de España de otra manera, ¿qué tal? Es decir, ellos empiezan ya a radicalizar este discurso, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, se produce dentro de la extrema derecha más radical, más allá del PP, en los movimientos sociales de la extrema derecha sobre todo, se produce una reflexión a finales de la década del 2000, ¿no? Ya entrando en 2012, 2013, 2014, sobre todo fijándose en lo que estaban haciendo grupos similares en otros países, sobre todo en Francia, Grecia y Alemania, y Italia, perdón. ¿Qué estaba pasando? Pues en Italia, por ejemplo, existía un movimiento social que estaba creciendo mucho esos últimos años, que se llamaba Casa Pound. ¿Qué era Casa Pound? ¿Y qué es Casa Pound? Pues eran ocupaciones, ocupas de extrema derecha. Ocupaban edificios y montaban centros sociales. ¿Para qué? Pues para lo mismo que lo ha ocupado la izquierda toda la vida. Para montar conciertos, para realizar actividades, para alojar a familias italianas sin recursos, italianas, no extranjeros, para dar de comer a familias italianas sin recursos. Os suena de algo, ¿verdad? Esto es lo que fue el germen, digamos, aquí en España de hogar social. Del hogar social, sí. Efectivamente. Antes de hogar social hubieron otros experimentos, uno en Castelló de la Plana, que se llamó Proyecto Impulso, otro en Barcelona, que se llamó Tramuntana. Aunque no eran ocupas, como hogar social, eran, pues eso, colectivos que empezaron a cambiar la estética y el discurso. ¿Cómo? Pues los que tenemos una edad nos acordamos de que en los años 90 los nazis a las personas sin hogar las quemaban vivas o las mataban a palos, ¿vale? Porque eran escoria para ellos. Pues pasan de quemar a personas sin hogar a darles alojamiento, ¿no? Pasan de, pues eso, del rollo hooligan y del rollo más nazi estricto, ¿no? Pues a recoger comida, ¿no? Bueno, la caridad social. Caridad, Es que efectivamente. yo estudio trabajo social y esos temas me... Pues el rollo caritativo, ¿no? Entonces, todo esto ya estaba pasando en Grecia con Amanecer Dorado, en Italia con Casa Pound, en Francia también hubo un intento parecido se llamaban las sopas, no sé qué, unas sopas
nacionales o algo así. ¿Y qué hacían? Hacían sopa gratis para los pobres, pero ¿qué hacían con la sopa? Le ponían cerdo. ¿Por qué le ponen cerdo a la sopa? ¿Quién no come cerdo? Ni los musulmanes ni los judíos, ¿no? Pues eso. Pero es lo que hay y es caridad y tienen que comerlo, si Claro, quieren, no ¿no? lo comían, lógicamente. Ese es el tema, pero era excluyente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la extrema derecha, empieza a cambiar. Si os fijáis, todos los símbolos de la extrema derecha, de estos movimientos sociales de extrema derecha que empiezan a aparecer, ya no son típicos símbolos nazis, ya no son la céltica, la esvástica, runas y cosas de esas. Son una torrecita, un trébol, un no sé qué. Son símbolos que ya no... El símbolo de Casa Pound es una tortuga, por ejemplo. Poca gente relaciona eso con la extrema derecha. Los que conocemos que es Casa Pound, sí, pero poca gente lo relaciona. Entonces, empiezan a renovar toda esa estética, ¿no? Y toda esa retórica. Y de hecho, incluso, empiezan a tratar de arrebatar referentes de la izquierda. Y eso Casa Pound lo hizo muy intensamente. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, haciendo charlas reivindicando al Che Guevara o a Bobby Sands de Lira, ¿no? ¿Por qué? O a Hugo Chávez. Hay carteles de Casa Pound reivindicando a estas personas, a estos líderes de la izquierda. ¿Por qué? Pues porque ellos, que no se consideran ni de izquierdas ni de derechas, ¿vale?, ni racistas, ellos se llaman identitarios. ¿Por qué? ¿Cuál es su renovación ideológica? Retórica más que ideológica. Ideológica no, porque siguen siendo igual de racistas. El nazismo se basaba en un racismo biológico, ¿no? Es decir, los negros, los judíos, los árabes son inferiores. El hombre blanco es un ser superior que ha traído la civilización, etc. ¿Vale? Eso, lógicamente, después del Holocausto, no vende bien, tiene mal marketing, ¿no? Entonces hay que cambiar. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo actualizamos el racismo? Pues en vez de ser un racismo biológico, pues hacemos un racismo cultural. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que ellos se llaman identitarios. Es decir, nosotros no somos racistas. Nosotros amamos todas las razas y todas las culturas. Y por eso, porque las amamos, lo mejor que podemos hacer es conservarlas cada una en su sitio. Porque así no se mezclan y no se pierden, ¿no? Entonces, mejor que cada una esté en su sitio, ¿no? Ese es su argumento, ¿no? De por qué no quieren mestizaje, no quieren migración, etc., ¿no? De hecho, tenían un lema que era 0% racismo, 100% identidad, ¿no? Y Casa Pound, fijaos, llegó incluso a montar brigadas de ayuda a Kenia. Y se iban a Kenia a construir pozos y se hacían fotos con niños keniatas ahí. Mira, soy un niño negro, no soy racista, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Yo tengo un amigo gay, ¿no? ¿Cómo va a ser homófobo, ¿no? Pues ese rollo, marketing, puro marketing, lógicamente, ¿no? Entonces, estos movimientos sociales empiezan a arrebatar precisamente esos líderes de izquierda, como Bobby Sands, Che Guevara o Hugo Chávez, porque ellos se consideran, lo que he dicho, ni de izquierda ni de derecha, sino incluso la tercera vía y antiimperialistas. Es decir, ellos reivindican al Che porque el Che era antiimperialista y ellos también son antiimperialistas, ¿no? De hecho, había pegatinas, ¿no?, de los nazis de hace unos años que decían ni kebab ni McDonald's, ¿no? Productos españoles, ¿no? Tortilla, patata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Suena coña, ¿no? Pero bueno, ellos son antiamericanos, pues también, ¿no? Pues por todo esto de la conservación identitaria y cultural, ¿no? Entonces, este racismo cultural lo que trata de decir es que hay culturas que son incompatibles con Europa, ¿no? Y esto lo estamos viendo mucho ahora, por ejemplo, con la islamofobia, ¿no? Cómo consideran que el Islam es incompatible con Europa, ¿no? Cuando hay millones de musulmanes viviendo aquí. Bueno, en España hay 3 millones de musulmanes, con nacionalidad española, no que han venido de fuera. Y el Islam ha formado parte de la historia de España desde hace siglos, porque en Valencia, sin ir más lejos, pues fuimos 7 siglos musulmanes. Es decir, tenemos una herencia árabe musulmana y sefardita también, y judía, lo que pasa es que los echaron a todos, ¿no? Hace muchos años. Entonces ellos tratan de... Dormimos todos en almohadas, ¿no? Claro. Ellos tratan de hacer entender que Europa es homogénea, Occidente es homogéneo. Es decir, a nivel racial cuesta mucho decirlo porque queda feo,
pero ellos usan la excusa de la cultura y de la identidad, ¿no? Es que las raíces cristianas de Europa, ¿no? Los musulmanes que están islamizando Europa, etc. Es lo mismo que decían de los judíos, los nazis en los años 30. Lo que pasa es que hoy en día el sujeto, en vez de los judíos, son los musulmanes, ¿no? Y esto pasa de una manera espectacular, sobre todo en Francia. En Francia el nivel de islamofobia es brutal, brutal. Brutal hasta el punto que Francia siempre es, digamos, el laboratorio y la cuna de toda esta nueva estrategia de la extrema derecha y de los mayores éxitos de la extrema derecha. Porque si os fijáis en los discursos de Marine Le Pen, es muy inteligente. Y ella utiliza precisamente marcos que son consensuados, digamos, por izquierda también, sobre todo por la izquierda, que te dejan muy poco margen. Por ejemplo, lo que pasa es que ellos lo pervierten, lógicamente. Os voy a explicar cómo. El laicismo. El laicismo es una marca de la izquierda. Todos los de izquierda somos laicos, creemos en el Estado laico, ¿vale? Lógicamente. Marine Le Pen hace bandera del laicismo. ¿Contra quién? Contra los musulmanes, única y exclusivamente. ¿Vale? Entonces, todas estas batallas laicistas que esgrime Marine Le Pen y el Frente Nacional, las compra mucha gente de izquierdas, porque la izquierda tiene un problema con el tema del laicismo. Aquí es verdad que por la herencia nacional católica del fascismo tendemos a ser radicalmente ateos y laicistas militantes, ¿no? Porque aquí hubo una dictadura nacional católica, es decir, la religión formaba parte de la ley, ¿no? En este sentido, ¿no? Por lo tanto, venimos ya escaldados del tema religioso, ¿no? Pero claro, Francia no ha tenido ese régimen, ¿no? Y el laicismo sí que ha sido un poco la bandera también de la ilustración y de la identidad francesa, en este sentido. ¿Qué pasa? Que ellos lo que hacen es una trampa. Ellos en realidad no están vendiéndote laicismo, ellos te están vendiendo intolerancia. Lo que pasa es que te la disfrazan de laicismo, ¿no? Por lo tanto, mucha gente de izquierdas a veces se confunde, ¿eh? Confunde el laicismo con la intolerancia religiosa. El laicismo no quiere decir que la gente deje de creer en su Dios o que esconda su creencia. El laicismo quiere decir que no hay una religión oficial y que el Estado no participe en las liturgias, ni financie a grupos religiosos, ni nada de nada. Pero que cada uno tenga su templo, su ideología y le rece a quien le dé la gana y que lleve su pañuelo, su cruz, su kipá o lo que le dé la gana. Eso es Declaración Universal de Derechos Humanos. Negar eso es una aberración. ¿Y quién está haciendo eso? La extrema derecha francesa. ¿Solo? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque mucha gente de izquierdas está comprando eso porque va envuelto del laicismo. Entonces, mucha gente de izquierdas interpreta que el laicismo es prohibir la religión. Y estamos en un terreno jodido, que parte de una cuestión clave que creo que debemos asumir de una vez por todas en Occidente, ¿no? Y es que el supremacismo forma parte de nuestro ADN, ¿no? El supremacismo y el etnocentrismo que tenemos en Europa, seamos de izquierdas o de derechas, es algo que llevamos en la puta sangre. Perdona por la palabra, pero es verdad, lo llevamos en el ADN. ¿Por qué? Porque históricamente hemos sido el pueblo que ha dominado otras culturas. Y esto culturalmente es muy difícil de borrar. Yo os recomiendo mucho un documental, una serie documental que ha estrenado HBO, del director se llama Raúl Peck, es el director de I'm Not Your Negro, que es un excelente documental sobre los derechos civiles en Estados Unidos. Y esta serie documental se llama Exterminad a todos los salvajes. Son 4 o 5 capítulos que explican la historia de la colonización y del supremacismo. Es fundamental para entender por qué todavía la construcción identitaria occidental se basa en el supremacismo. Todavía. Es decir, nuestra construcción identitaria de Europa, de España, de Valencia, de Cataluña, de Madrid, de lo que sea, tiene todavía esos rasgos islamófobos, antisemitas, antigitanos. Puede parecer un poco bestia lo que estoy diciendo, pero bueno, hagamos una revisión. Es decir,
veamos cuáles son nuestras fechas emblemáticas, ¿no? El 12 de octubre, conquista de América, exterminio, ¿no? 9 de octubre en Valencia, la conquista cristiana del Reino de Valencia a los musulmanes, ¿no? La toma de Granada, la reconquista, Don Pelayo, etcétera. Quiero decir, ¿todo eso qué es? La cristiandad, ¿no? La blanquitud contra los salvajes, salvajes que estuvieron más tiempo que llevamos nosotros aquí, 8 siglos, 7 siglos, los que sean, ¿no? Esa construcción identitaria contribuye precisamente a alimentar ese supremacismo, ¿no? Y os recomiendo mucho que veáis esta serie documental porque lo explica muy bien, ¿no? Y yo creo que hace falta revisar ese concepto de identidad que tenemos todas y todos, porque encontraremos demasiadas veces esos tics, ¿no? Y esas referencias que dirán, hostia, es verdad, ¿no? ¿Por qué me han contado tan poco sobre la época árabe de Valencia, por ejemplo? Que fuimos 8 siglos, 7 siglos árabes, no sean musulmanes. O los judíos, ¿no? La expulsión de los judíos en el siglo XV, ¿no? Poco se sabe de todo esto, poco se estudia, sí, y expulsaron a los judíos, ya está, cambio de temario, ¿no? Vamos a ver, quiero decir, hay procesos históricos que se han analizado muy poco y que han construido poco a poco nuestra identidad. Y esa identidad tiene esos tics supremacistas, ¿no? O el tema de la colonización mismo, ¿no? ¿Con qué morro están hablando los franceses ahora de los salvajes de los guetos y tal, que son la mayoría de ex colonias francesas, descolonizadas hace 4 días? Y dices, bueno, te has pasado siglos expoliando sus países, ¿no? Y ahora te quejas, ¿no? Cuando viene a trabajar aquí. Pero bueno, todo eso yo creo que es parte también de este etnocentrismo, ¿no? Y esta falta de humildad muchas veces de Occidente, ¿no? De reconocer pues una historia que a veces es incómoda de reconocer, ¿no? ¿Por qué me he ido por las ramas? Perdón, pero esto es importante para entender que la extrema derecha se basa precisamente en negar todo eso. No solo en negar que hubo un genocidio en América, por ejemplo, ¿no? O que las colonias fueron una aberración, ¿no? Lo que hicimos en las colonias, ¿no? No solo negar eso, sino a veces incluso llegan incluso a reivindicarlo, ¿no? Y a sentirse orgullosos. Es que los indios no sabían leer, ¿no? Y menos mal que fuimos ahí los blancos a enseñarles a leer y a comportarse, porque iban ahí en taparrabos, ¿no? Todavía hay gente que piensa así. Todavía hay gente que piensa que lo bien que lo hizo Francia en la colonización de Algeria, ¿no? Por ejemplo, 1,5 millones de muertos en la guerra, ¿no? O Bélgica en el Congo. Quiero decir, esa falta de revisión histórica de cómo se ha construido nuestra identidad y incluso la riqueza de nuestros países nos lleva a esa arrogancia, ¿no? De pensar que no tenemos ninguna responsabilidad, ¿no? En lo que pasa. Y esto es parte de la estrategia de la guerra cultural, negar todo eso. Si tú niegas, es lo que he dicho antes, por ejemplo, del machismo, ¿no? Si tú niegas que exista un problema estructural de machismo, ¿no? Si partes de ahí, evidentemente que es más fácil cargarte el feminismo y negarte a la igualdad, porque tú estás negando que existe ese problema estructural. La batalla cultural de la extrema derecha va ahí, a cargarse ese relato, a negar que exista una desigualdad. Por eso hablan del lobby gay, hablan de los chiringuitos, ¿no? Para referirse a ONGs o a organizaciones de derechos humanos, ¿no? Como si fuera algo que no hiciera falta, ¿no? Que estáis siempre quejándose las mujeres todo el día, ahí pesadas, tal, los gays ahí saliendo ahí con el autobús. Es decir, ellos lo ridiculizan, lo estiran todo lo que pueden precisamente para decir que todo está hecho ya, que no hay nada por lo que quejarse, ¿no? Y que, sin embargo, pues encima no les dejan expresarse, ¿no? No dejan expresar su machismo, su racismo, su homofobia, ¿no? Porque somos unos censores, unos dictadores, ¿no? La dictadura progre. Esto es parte de esa batalla cultural. ¿Cuál es el éxito de esta batalla cultural? Que mucha gente de izquierdas pica y se lo cree. Y acaba, si no pensando o asumiendo que forma parte de esta extrema derecha, sí compartiendo algunos relatos de la extrema derecha, en muchos casos, ¿no? Temas de antisemitismo, de islamofobia, de machismo, de transfobia, de homofobia, etc., ¿no? Es decir, hay contaminación. Esa es la estrategia de la extrema derecha, convencernos a nosotros. Quiero decir, más allá de que consigan X diputados,
Ellos quieren que tú, que yo, veamos que las feministas sois unas pesadas. Que los gays, tío, es que son muy pesados, tío. Al final ya es que todo el día ahí protestando. Que los valencianoparlantes, que, hostia, sí, lo importante es comunicarse. Deja de hablar ese idioma raro que hablas, tío. Pues vivimos en un mundo donde lo importante es la comunicación. Toda esta retórica de mierda, ¿no?, que utiliza la extrema derecha precisamente para ridiculizarnos, ¿no?, y para menospreciar, ¿no?, pues este tipo de luchas, ¿no?, de reivindicaciones que son absolutamente justas y actuales, ¿no?, y necesarias, pues no pocas veces las está asumiendo poco a poco gente de izquierdas, ¿no? Entonces, esto es parte del éxito de la extrema derecha, que veamos que son asumibles estos planteamientos. Eso nosotros. Si ya nosotros, imaginaos, por ejemplo, lo que ha pasado con Ayuso. ¿Por qué la petado Ayuso? Pues porque gran parte del electorado de Vox, por ejemplo, y prácticamente todos los que votaban a Ciudadanos, han visto que esta era su líder. ¿Por qué? Pues porque ha cogido ese discurso. O sea, había votantes de Vox que preferían a Ayuso que a Monasterio, porque decía lo mismo. Eso tiene un nombre y se acuñó hace tiempo. Se llama la lepenización de los espíritus. ¿Qué quiere decir? Pues que gente que no es de extrema derecha o que no se reivindica como de extrema derecha vaya comprando poco a poco todo el argumentario de la extrema derecha y todos los marcos y se lepenice, es decir, que sea normal, ¿no? O sea, que la derecha esté cada vez más, es decir, que el centro político esté cada vez más a la derecha, ¿no?, de manera en que la extrema derecha está tan legitimada, ¿no?, que ya no es nada raro, ¿no? Ya es algo normal. Si lo dice Ayuso, si lo dice Xavier García Albiol, si lo dice Casado, ¿no?, ya no lo dice Vox, ¿no? Es algo más normal, ¿no? Y así todo. Yo dejaría un poquito para las preguntas, porque podría pasarme horas aquí dando la chapa. Una cosa, está una vez hablando y eso, la estética de las personas de esos partidos, la estética es muy diferente también. Barbas ahora, muy camuflada otra vez. Vamos a ver. Podríamos hablar de temas estéticos si pensamos en los años 90 y los skins, ¿vale? Un poco, que yo lo viví aquello y sí que es verdad que tú reconocías a la extrema derecha porque iban vestidos de skins No, y ahora la tal, lo que extrema sea. derecha es como si fueran de izquierdas. Esa barba un poco de 2 días, Sí, tal. yo creo que hoy en día la extrema derecha a nivel estético, no sé, Yo creo que está estudiado también. obviando a los cayetanos, ¿vale?, que son de otro asunto, ¿no?, eso han existido siempre, Son ¿no? genuinos ya. Pero sí que es verdad que la extrema derecha, pues estéticamente hoy en día, pues yo no sabría diferenciar quién es de extrema derecha y quién es un militante comunista. O sea, no solo por la barba, ¿no?, sino incluso muchas veces, pues en O Alemania, por ruso, ejemplo, sí. en Alemania hubo un movimiento de hipsters neonazis y los veías con las barbas esas, con piercings, con ampliaciones, con tal, y no sabías si estaba, pues eso, con un tipo progre y resulta que era un nazi, ¿no? Claro, quien espere ver a la extrema derecha desfilando vestido de SS o de skin, que está pasado de moda ya, pues que espere sentado, porque eso no va a pasar, ¿no? Entonces, la estética, pues sí, se ha normalizado, pues, se ha hegemonizado todo un poco y ya no tiene tanto interés, o sea, tanto impacto como antes, ¿no? Que sí que veías, pues, el que era la extrema derecha, pues lo ostentaba, ¿no? Con su rollo skin o con su, no sé, con sus rollos, ¿no? Ahora es diferente. Yo os dejaría un poco para preguntas, que son casi las 9 y así charlamos de lo que queráis. Y podría pasarme horas aquí y si me he dejado algo que queráis importante que estire, pues me decís. Vamos a ver qué preguntas hay. Mm, Voy a escribir en el chat a ver si se anima alguien, Ujú. ¿vale? A ver quién se anima, que empecé yo a escribir.
Pues nada, si no pregunto yo. Tengo muchas preguntas. Mira ahí. Por lo que oí, bueno, por lo que estaba escuchando eso, no están tan interesados en la política, sino más socialmente, ¿no? En calar a la sociedad e ir lavando el cerebro, ¿no? A ver, son complementarias ambas batallas, ¿eh? Quiero decir, por una parte ellos batallan en el terreno político, ya sea con sus movimientos sociales o con sus partidos políticos, y por otra parte batallan en el terreno cultural. Es decir, ellos, fijaos la cantidad de youtubers, por ejemplo, que hay de extrema derecha, ¿no? Con el rollo antifeminista, con el rollo antiprogre, el rollo, pues eso, todo ese rollo. Es decir, ellos tienen muchos campos de batalla y mi perro está llorando, si lo veis. Ahora empieza el mío, no pasa nada. Vale, y ves, ¿nos vamos a salvar? ¿Va a más? ¿Cómo nos espera el futuro? Depende de nosotros y nosotras. Es decir, ellos tienen mucho poder porque están bien financiados, tienen mucha capacidad para llegar por muchos canales a muchos sitios y nosotros no tenemos tanta capacidad. Pero sí que es verdad que tenemos... Un segundo, que mi perro se va a escapar. Pero sí que es verdad que tenemos otras herramientas y hay que pelearlas y hay que combatirlas. Un segundo. Un segundo. Listo. Mira, hay una pregunta. Hola, soy Maite desde Irlanda. Me gustaría saber con quién está conectado, con quién se identifica en Europa la extrema derecha española. En Europa. Sí, Maite Rozada. Hola, soy Maite desde Irlanda. Me gustaría saber con quién está conectada o con quién se identifica en Europa la extrema derecha española. Mira, Vox, concretamente, sus principales referentes, aliados, diría yo que es el PiS polaco. Algo también Marine Le Pen, Frente Nacional Francés, y Salvini. Y luego también Víctor Orbán, de Hungría. Yo creo que serían los principales referentes, diría yo, más bien. Luego hay otros partidos y organizaciones de extrema derecha española que tienen otros referentes, ¿no? Y otras alianzas, ¿no? Pues eso depende también del partido, ¿no? Los más radicales, ¿no? Pues más tipo Amanecer Dorado, más tipo el Forza Nova italiana, pero estos son grupos neofascistas que no tienen tanto poder. Ahora bien, principales aliados o aliados o referentes de Vox, más allá de los que he dicho, es Israel, el Likud israelí y el Estado de Israel en sí mismo, Trump, lógicamente, Bolsonaro, porque muchas veces hablamos de Europa, pero la influencia que ha tenido Trump o tiene Bolsonaro hoy en día en el mundo, o Israel, por ejemplo, ¿no? Que toda la extrema derecha ha pasado de ser históricamente antisemita, ¿no? A de repente ahora ser pro-israelí, ¿no? Entonces, claro, es un cambio, lógicamente, interesante de analizar, porque Israel representa para ellos también, en gran medida, un estado étnico, ¿no? Pues, donde hay unas características que te dan la nacionalidad, ¿no? Por pertenecer a un grupo concreto y que además hay una apartheid, ¿no? Contra una población nativa, ¿no? Que no tiene los mismos derechos, ¿no? Entonces, para ellos es también un referente, también por significar la puerta de Occidente entre la invasión musulmana, etcétera. ¿Más preguntas?
La extrema derecha que vemos en estos partidos, como Vox, eso estuvieron un poco paralizados, ¿no? Por el PP y todo, como los estuvieron, ya existían, estaban contenidos, ¿no? Como, bueno, lo que decías de Zapatero, no sé si me explico. Cuando se desvincularon, ¿vale? Del PP y todo eso fue cuando lo de Zapatero. Ahí es cuando empieza la fractura dentro del PP. Ahí empieza la fractura y es el ala neocon la que empieza un poco a despegarse del PP, ¿no? Y que se implosionaría luego en la creación de Vox. Luego había otra extrema derecha, que nunca llegó a confluir con el PP ni con Vox, ¿no? Que esa tenía su vida propia, ¿no? Pero la extrema derecha en general, digamos, que luego es la que ahora pues, estamos viviendo, ¿no? Con Vox, esa es la que empieza poco a poco, a partir del gobierno de Zapatero, a despegarse, ¿no? Y es precisamente pues eso, a partir de las, digamos, las batallas culturales contra la ley del aborto, la ley de memoria histórica, la ley de matrimonio igualitario. Mira, aprovecho antes de que se me olvide, para que entendáis un poco de lo que he estado hablando. Acabamos de publicar a través de la Fundación Rosa Luxemburg, que tiene oficina en Madrid, un informe que es una enciclopedia básicamente, de 500 y pico páginas, sobre la extrema derecha en España. Bueno, yo soy el coordinador y han participado varias personas expertas en diferentes materias, ¿no? En temas, pues hemos analizado a Vox, hemos analizado a todos los partidos y organizaciones que existen de extrema derecha, más allá de Vox. Hemos analizado las batallas culturales, la estrategia mediática, la guerra cultural en Internet, los grupos neonazis, yo qué sé, los grupos ultracatólicos, el Yunque, etcétera. Hemos analizado todo. Y hay un primer capítulo, está ya, lo podéis solicitar a través del correo, ahora os mandaré un enlace. Lo que pasa es que como yo no estoy en YouTube, os lo pongo por aquí por el Zoom y vosotros lo pasáis a todo, ¿vale? Aquí está el enlace con algunos capítulos ya liberados, que los podéis descargar y los podéis consultar, ¿vale? Y si queréis el informe completo, escribid un correo al mail que aparece ahí en pantalla y os lo enviarán por completo, ¿vale? Y ahí podéis descargar capítulo a capítulo en este enlace. Y ahí precisamente hablamos un poco de la batalla o sea, de cómo se escindió, digamos, el sector neocon de la derecha española, ¿no? Que fue luego quien dio paso a Vox y todo esto, ¿no? Ahí encontraréis muchas respuestas a todo lo que estamos hablando. Y yo voy a hacerte una pregunta mientras tanto, porque en todas las jornadas a mí me gustaría meditar qué error está cometiendo la izquierda para no llegar a tanta gente. No ya lo que hacen ellos, sino interiormente, qué errores estamos cometiendo para nosotros internamente. La extrema derecha triunfa porque la izquierda no está ofreciendo, no es que no esté ofreciendo alternativas, claro que tiene un programa la izquierda. El problema es que, primera, que no cuenta con los medios que cuenta la extrema derecha para llegar a la gente, ¿no? Entonces, lógicamente, pues competimos en desigualdad, eso para empezar. Segunda, yo creo que estamos perdiendo... La conciencia de clase obrera, por ejemplo, también. Sí, pero eso no es culpa únicamente nuestra, es que eso, Sí. a ver, vivimos ante una avalancha, una ofensiva brutal del neoliberalismo y la extrema derecha, y es normal que nos ganen a nivel de fuerza, ¿no? Porque tienen medios de comunicación, controlan la educación, controlan un montón de cosas, ¿no? Que es muy difícil competir ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor no estamos sabiendo aprovechar determinadas circunstancias o movimientos sociales para meter digamos, nuestro relato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo he visto muchas críticas, ¿no? De parte de la izquierda, por ejemplo, al tema de es que el rollo ese ecologista de la Greta Thunberg, no sé qué, eso es una mentira, porque no sé cuánto, no sé tal. Bueno, pues sí, es un personaje, lo que tú quieras, ¿vale?
pero ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no estamos vendiendo el relato anticapitalista dentro de las protestas ecologistas, ¿no? En este sentido, ¿no? En estos contextos, ¿no? Quiero decir que muchas veces nos sobra arrogancia, ¿no? De decir, es que son todos gilipollas y todo es un invento del sistema y todo está podrido y ahora que si los queers y no sé qué y todo es buscarnos pegas entre nosotros. Y todo para ver quién es aquí el auténtico. Y mientras, los otros entrando por la puerta grande, vamos. Y nosotros pegándonos entre nosotros. Pues no sé, igual tenemos que estar a todas y tenemos que dar batalla, ¿no? Y yo creo que nos falta un poco de humildad y ganas de, pues no sé, ganas de trabajar, en realidad. Yo siempre lo digo, los mejores antídotos que hay contra la extrema derecha es estar en las luchas. Por ejemplo, una de las mejores vacunas es que exista la paz, que existan movimientos de barrio, que ayuden a los vecinos. ¿Por qué? Porque si no lo haces tú, te vendrá un hogar social o un grupo basura de estos y se hará con los vecinos. Porque si no estás tú parando desahucios, mañana estarán los nazis parando los desahucios y te robarán el espacio. Si no estás tú en la lucha contra el cambio climático, pues mañana estarán los otros. O te lo venderán como si fuera algo tal. Si no estás tú en la lucha contra el tal, pues eso por una parte. Luego hay otros de izquierda que dicen, es que claro, es que la izquierda debería hablar también del tema de la inmigración y tal. Claro, ¿ahí qué pasa? Que ahí a poco estás precisamente comiéndote el marco y el relato de la extrema derecha, ¿no? Es decir, si tú ya entras a aceptar que los marcos que pone la extrema derecha son válidos porque les va bien y tú los copias, pues ya han ganado, porque tú estás legitimando su marco. Tú tienes que tener un relato alternativo y tienes que tener un marco alternativo, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucha estrategia. Nos falta sobre todo también conocer la estrategia del enemigo, de la extrema derecha, porque aquí la gente, unos la subestiman, unos se piensan que son idiotas y de idiotas no tienen un pelo los fachas. O sea, a lo mejor algún facha de tu barrio sí, pero los ideólogos de la extrema derecha son muy listos, han leído mucho, han viajado mucho. O sea, que primero conócelos, luego interpreta y entiende su estrategia, su lenguaje, sus marcos, su... todo, entiéndelo. Y una vez lo entiendas, sabrás aplicar la mejor medicina según el escenario, porque una fórmula no sirve para todos los escenarios. Hay muchos escenarios distintos y a lo mejor lo que sirve en Asturias no sirve en Valencia, ¿no? Por tanto, yo creo que lo primordial es estudiarlos, entenderlos y buscar la mejor forma de combatirlos. Pues nada, no hay más preguntas. La verdad que a mí me encantó todo. Y muchas gracias a los que estuvieron en las jornadas de hoy. Muchas gracias a ti, Miquel. Y nada, nos despediremos, ¿no? Lo dejamos por concluido el día de hoy. ¿Te parece? Pues muchísimas gracias a A ti. vosotros y a vosotras. Hasta luego.